Debatir implica compartir un sistema de categorías que clasifica las posiciones que se están debatiendo. Este es el punto más sutil de los motivos por los que estoy en contra del debate, pero creo que es el más importante. Lo explico. Cuando expresamos una opinión, digamos, estoy a favor de A, estoy en contra de B, de hecho, estamos haciendo dos operaciones mentales distintas. Uno, clasificar cuáles son las opiniones posibles sobre el asunto. Dos, elegir una de ellas. Ahora bien, podemos debatir con un partidario de otra categoría de nuestro mismo sistema, pero no con alguien que clasificó las opiniones posibles con otro criterio. Simplemente no hablamos el mismo idioma. Dicho de otro modo, solo se puede debatir con aquellas personas con las que estamos de acuerdo al menos en una opinión, la cual no es sometida a debate. Y esto se suele pasar por alto, pero es un asunto central. En la década de 1960, por ejemplo, un psicoanalista organizó debates entre miembros del Ku Klux Klan y de los Panteras Negras, con dos reglas claras. Valía todo, menos la violencia física. Los participantes no podían tocarse. Su terapia de confrontación fue un fracaso rotundo, porque apenas los participantes entendían la idea, captaban con qué criterios se había hecho el debate, se iban, lo abandonaban, porque no estaban dispuestos a aceptar que eran la misma cosa con los colores cambiados, muy especialmente los Panteras Negras. Los Ku Klux Klan al menos estaban más abiertos a aceptar que los otros eran racistas al revés, dejando bien en claro que consideraban que había un racismo al derecho, un racismo enunciado del modo correcto. Mejor suerte ha tenido en nuestros días un psiquiatra que creó una página de citas para mujeres feministas y hombres MGTOW, razonando, estos tipos deben ser uno la fantasía erótica de los otros, por lo tanto vamos a ponerlos en contacto entre sí. Y le está yendo bastante bien con ese negocio. Qué gran invento la píldora anticonceptiva. La ciudad-estado de Argos en la antigüedad tenía una ley muy curiosa. Argos era una democracia, las decisiones las tomaba la Asamblea Popular. Y cuando se debatía un proyecto de ley, las posiciones que no tenían partidarios eran defendidas por un retórico profesional al que la ciudad le pagaba por eso. Una especie de abogado defensor que defiende al acusado aunque ni él crea en su inocencia. Por ejemplo, en vísperas de la guerra con Esparta, los ciudadanos de Argos, no sé cómo será su gentilicio, estaban de acuerdo en que había que movilizar todas sus fuerzas ante semejante enemigo. Algunos propusieron enlistar a las mujeres y aunque esta posición era minoritaria, se decidió discutirla. Había dos posiciones. La posición mayoritaria, el ejército debe ser estrictamente masculino, que fue finalmente la que se impuso. La posición minoritaria, el ejército debe ser mixto, se debe enlistar a las mujeres. Y este sistema dejaba abierta una tercera posibilidad. El ejército debe ser estrictamente femenino, no se debe enlistar a los hombres. Pero en realidad no había nadie que defendiera esta posición. Entonces se le pagó a un retórico para que la defendiera de modo sofístico, aunque ni él creía en lo que estaba diciendo. Pero les pareció que esta posición tenía derecho a su legítima defensa. Esta ley, por cierto, presupone un Estado pequeño y gente bastante razonable. En nuestros días sería totalmente superflua. Ahora bien, esto presupone también otra cosa. Solo puede haber un debate que deje una categoría vacante cuando todo el mundo está de acuerdo con el modo de clasificar las ideas. Y esto es algo que peligrosamente se suele pasar por alto. No puede haber debate si no hay acuerdo sobre los sistemas de categorías.
nos encontramos con este sofisma en nuestros días, donde los medios masivos de propaganda organizan todo el tiempo debate, escuchando todos los puntos de vista, todas las opiniones, y está el que defiende A, el que defiende B, el que defiende C, el que defiende D, el que defiende E, y el público lo mira y dice, caramba, yo no soy ninguno de estos tipos, debo pertenecer a un grupo tan ínfimo que ni siquiera se dieron cuenta de que yo existo, debo pertenecer a un grupo tan extravagante que ni siquiera nos hicimos notar, aunque de hecho la postura que defiende el público sea el 99% de la población y las cinco voces que se están escuchando en ese programa debatiendo con todas las voces, en realidad sumados no lleguen al 1% de la población. Este sofisma es alentado por la estructura misma del debate, por el hecho en sí de debatir. Dos ideas se diferencian entre sí, no tanto en que no elijan la misma clase, sino en que establecen distintos sistemas de categoría, cada uno con sus propias clases. Cada uno de estos sistemas favorece la adopción de una clase específica, por así decirlo, pero tiene también dos adeptos secundarios, el snob y el converso. El snob, alienado de su propio grupo, se piensa con las categorías ajenas. El tradicionalista cree ser lo contrario del snob, cuando en realidad es una variante paradójica del mismo. Por ejemplo, Gandhi censuraba al cipayo disfrazado de inglés que tomaba el té a las 5 en punto, sin advertir que él estaba disfrazado de la idea que tenía un inglés de lo que era un indio. O sea, eran tan snobs uno como el otro. El converso, por su parte, cambia de clase, pero se sigue pensando con el sistema de categorías de la idea que defendía antes. No se convierte en lo que el otro grupo es, sino en lo que el grupo que abandonó cree que es el grupo al que se ha sumado. Por ejemplo, en nuestros días tenemos los cristianos que se convierten al Islam, que son caricaturas islamofóbicas con patas. No se convierten a lo que el Islam es en realidad, sino a la idea negativa que el cristianismo tiene del Islam. Y lo mismo lo encontramos en toda clase de conversos. De ahí los dos rasgos típicos del converso de todo tipo, político, filosófico, religioso, el fanatismo y la adopción como identidad propia de lo que en realidad son los estereotipos negativos de la propaganda en contra del grupo al que se ha sumado. Ahora bien, los debates son frecuentes entre los adeptos a un mismo sistema de categoría y sus sombras. En cambio, las personas que no comparten el mismo sistema de categorías no se entienden entre ellas, no hablan el mismo idioma, no acostumbran conversar mutuamente. El debate es entonces como una competencia entre un ajedrecista y un luchador de vale todo. En el momento mismo en que se establecen las reglas, en que dicen en qué van a competir, de hecho ya se está estableciendo quién va a ser el ganador. La diferencia es que esto suele ser inconsciente y no advertido. Por lo tanto, esta verdad no es tan obvia. Y estas son básicamente las razones por las que estoy en contra del debate, y me refiero al formato de debate, esta especie de pseudo competencia donde hay un orador que defiende el arco de la doctrina A y otro orador que defiende el arco de la doctrina B, y hay un referee, limitación de tiempo, hinchadas de los dos equipos en competencia. Realmente no veo que esa institución merezca la buena prensa que tiene, no veo que haya producido resultados dignos de ser tenidos en estima. Cuando alguien dice algo notoriamente falso o notoriamente inmoral, no debe recibir ninguna represalia por ello, salvo
la desaprobación, la indiferencia o el asco o la falta de interés en lo que está diciendo. No debe ser, por ejemplo, despedido de su trabajo. Todo el mundo debe poder decir lo que le dé la real gana. No veo que el debate ni siquiera sea algo favorable a esto, ni siquiera sea algo favorable a la libertad de expresión, esta especie de competencia pactada. Yo creo que todo el mundo debe poder decir lo que le dé la real gana sin necesidad de que un alambrado impida que lo linchen las barras bravas de la idea rival. Por ahí alguien pregunta, ¿y qué pasa si se quiere imponer por la fuerza una idea notoriamente falsa o notoriamente inmoral? Bueno, hay que pararlo por la fuerza. Con el amigo no debato porque lo dejo que piense lo que le dé la gana. Y con el enemigo no debato porque prefiero mostrarle cuántos pares son tres botas. En un caso, el debate es superfluo y en el otro es inútil. En cualquiera de los dos casos no me convence. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo, hasta la próxima.